Amigos y amigas que leen por gusto, está aquí Mariángela Ugarelli Risi, escritora, investigadora literaria. Hay que añadir también, por supuesto, ilustradora, porque ella misma se ha encargado de hacer la ilustración de la carátula de su segundo libro, Fieras, que ha salido publicado por Hipatia. Y bueno, está aquí, te agradezco muchísimo que te hayas dado este viaje hasta el centro histérico de Lima. Bienvenida, Mariángela. No, muchas gracias a ti por la entrevista y nada, muy entusiasmada. Habíamos conversado el año pasado de manera virtual, pues, por artilugios, ¿no? Y conversábamos sobre tu acercamiento a la literatura fantástica, especialmente al terror, al horror. Y aquí en Fieras, pues hay una exploración, o son 11 relatos en el que aparece presente en el que aparece lo animal, ¿no? Un mini bestiario, si se quiere también, no solamente de animales, sino también de insectos, o la propia naturaleza desde lo vegetal. Y la primera pregunta era si este libro nació con una premisa previa de explorar la animalidad, la bestialidad. ¿Cómo así surgió Fieras? Un poco sí, un poco no, porque Ajá. la historia de Fieras es bastante curiosa. Fieras nace como yo diría que del cadáver de otro libro que yo había escrito previo incluso a Artilugios, que estaba por ciertas razones como no lo pude mandar a imprenta. Entonces salió Artilugios y luego cuando yo revisité este libro anterior, me di cuenta que muchos de los cuentos ya no me gustaban. Ya yo había evolucionado como escritora, también como lectora. Pero los cuentos que quedaron, que sí me gustaban, tenían que ver con el tema de los animales. Entonces fue de ahí que surgió un poco la idea de hacer este segundo libro como más visceral, más intenso, que tuviera que ver con la animalidad. Porque Artilugios, si bien tiene algunos cuentos que tienen que ver con animales también, es como más cerebral o tiene que ver más con como la creación de una forma un poco más desapegada. Entonces quería que este segundo libro fuera un poco más intenso en ese sentido. Entonces de esos cuentos, a partir de esos cuentos fue que se gestó la idea y también un poco en relación a las ideas que yo tenía de cuentos que quería ir escribiendo. Entonces fue ahí que se me ocurrió crear este libro y también un poco con la ayuda de mi editora, Hipatia, Claudia. Y con ella fuimos trabajando el libro hasta que llegó el título y luego eventualmente la portada, ¿no? Que yo quería que tuviera elementos rojos, un poco para retratar la intensidad que viene con el libro. Y bueno, la galería de temas es diversa, ¿no? Esta persona que tiene una semilla insertada en el cerebro, ¿no? Que va creciendo. O, por ejemplo, a ver, saltándonos un tanto, o esta relación de, ¿no?, chalanización, que aparece Ferrañate, ¿no? No Ferrañafe, sino No. Ferrañate y el alcalde Dos Pasos. Y también ¿no?, esta relativa visión de qué es lo bestial, la bestialidad, ¿no? Es como mirarse en un espejo, es como hay una interpelación ahí, ¿no? O la fábula del zorro y el hombre también, ¿no? Donde aparece ahí cada punto de vista, digamos. Y el del loro gris también, por ejemplo, el de las abejas, las hormigas y el oso, el del hijo del matarife que va contando la historia. ¿Hay como un primer cuento que fue el que guió, o acaso otros cuentos ya escritos anteriormente, como que ya los fuiste agrupando? Fue saliendo, yo diría, porque los tres cuentos que yo saqué de esta primera colección, que nunca llegó a concretarse, fueron La fábula del zorro y el hombre, El florero y La caja de arena. Entonces allí, a partir de esos tres cuentos, fue que yo dije como, bueno, aquí está el tema de la animalidad, ¿no? en dos de los cuentos, y en el tema del florero está un poco la idea del ser humano como un animal mortal, ¿no? La idea de la mortalidad y la muerte. Desde ahí fue que se gestó un poco la idea y luego ya fueron llegando los otros cuentos, ¿no? Algunos los fue escribiendo un poco en paralelo a la presentación de Artilugios, y mientras Artilugios iba presentando, yo iba escribiendo algunos de los otros cuentos, pero algunos se escribieron como mucho más adelante. Por ejemplo, Carne, que es el del matadero. Yo tenía la idea de escribir un cuento que tuviera que ver con el activismo vegano, ¿no? Yo soy vegana, entonces hablando con una amiga que es activista, ella me dijo, ¿no? Pero ¿por qué tú nunca activas con tus cuentos? ¿No? Nunca planteas ese tema en tus cuentos. ¿No? Y la razón es porque yo no quería ser como demasiado didáctica, como demasiado maniquea, en el sentido de que, claro, yo tengo una posición muy fuerte al respecto del tema.
Entonces no quería que el lector sintiese que yo le estoy diciendo cómo tiene que sentirse o cómo tiene que pensar o lo que tiene que hacer. Entonces fue como un poco un reto para mí, ¿no? O sea, yo quería hacer un cuento que tuviera que ver con eso, pero que a la vez tuviera otros temas o que de alguna forma no se sintiera como, como una orden o como una imposición por mi parte, ¿no? Entonces esa fue, digamos, la forma en la que se creó ese cuento y ese fue de hecho el último que escribí para el libro. Para no caer en lo panfletario, a veces, ¿no? Como dices tú, Exacto. el activismo a veces puede ganar, pero el cuento por sí solo tiene que defenderse, ¿no? Carne, por ejemplo, el inicio, ¿no? Matar una vaca es algo que se hace en 2 pasos. Primero, se la aturde y luego se le rebana el cogote. Frente a esa criatura con la pistola de perno cautivo en la mano, me sentí más que nunca hijo de un carnicero. En su rostro conservaba la dulzura de una ternera. No podría hacerlo si la miraba a los ojos, pero tenía que hacerlo. Aquella criatura no podía existir sobre este planeta. Verla ya era demasiado devastador para mí. Claramente sufría. Se arrastraba en toda su abortada deformidad, imposibilitada de caminar sobre las patas contrahechas. Por su bien, por el mío, tenía que matarla, pero no pude hacerlo. La dejé ahí en aquel edificio para que junto con el cemento y el metal fuera arrasada por la demolición. Es el inicio, ¿no? Hay una pregunta, María Ángela, digamos, que atraviesa gran parte de los cuentos, porque hay otros que se desmarcan quizás, ¿no? Comunión o Florero, que es quién resulta más cruel, ¿no? Si ven el significado de la palabra animal, que está asociado a ser irracional. Quien actúa meramente por instinto o supuestamente este ser racional que es el hombre, pero que es capaz de cometer atrocidades, pues, o ceder o a sus pulsiones, ¿no? Sí, esa era como la pregunta, ¿no? Que estaba rondando. Siempre es la pregunta, que es una pregunta que viene asociada también a, digamos, al veganismo, al activismo de sí mismo, también otras corrientes nuevas de análisis literario que se vienen estableciendo, ¿no? Como la ecocrítica, por ejemplo, que tiene que ver con eso, ¿no? No solamente quién es más animal o quién es más bestial, sino también qué cosa es ser humano, ¿no? Qué cosa nos diferencia de los animales o si es que realmente hay una diferencia entre el ser humano y el animal, ¿no? Eso es un poco también de donde salió Charanización, ¿no? Que es un cuento que yo quería que fuese un cuento sumamente gris en tanto su ética, ¿no? Porque hay un cuento como Loro Gris, por ejemplo, en el que en el caso del Loro Gris yo siento que sí es como más claro, digamos, quién es el bueno y quién es el malo, ¿no? La señorita que tiene los animales claramente está haciendo algo malo, ¿no? Y ahí yo quería poner un poco en cuestión la idea de la mascota, la idea de qué significa desde el punto de vista del ser humano como amar a los animales y la forma en la que nos relacionamos con ellos. Entonces yo sentía que ese era como un poquito más maniqueo, un poquito más, no totalmente, ¿no? Pero que era un poquito más de esa forma. Entonces en Chalanización yo quería que fuese como completamente gris, ¿no? Que fuese esta sociedad de híbridos, de quimeras raras, pero que a la vez tuviesen como un cierto código de ética y una cierta moral que incluso ellos piensan que es mejor o superior, ¿no? A la de como los chalanes que ellos llaman los chalanes peruanos, ¿no? Porque este Ferrañate es como una ciudad que se ha separado del Perú. Y tiene, o sea, una de sus características es, por ejemplo, el tema de las peleas de gallos, que como son híbridos entre humanos y aves, son voluntarias, ¿no? Entonces esa idea de la voluntad como parte de este combate hace dentro de la lógica de esta ciudad que sea superior a una batalla de gallos normal, porque los gallos no pueden consentir a participar de ella. Entonces quería que todas estas cosas como fueran sumamente grises, ¿no? Que en verdad qué cosa es más moral, qué cosa es más humano, qué cosa es más animal, ¿no? Entonces esa era parte, digamos, de la intención en ese cuento, directamente ir hacia esa pregunta. En el caso del planteamiento, pues, de las historias con plantas o semillas, vegetales, es distinto, ¿no es cierto? Se le da mayor suspenso a la historia, porque no es un agente activo como los animales, ¿no? Como en Flora y el Florero, por ejemplo, ¿no? ¿Y has investigado, leído otros cuentos similares o has indagado en textos científicos como para tener esta... A mí me gusta mucho la biología, ¿no? Es algo que desde que estaba en el colegio era algo que me gustaba mucho, siempre me interesa mucho pensar en cómo viven los animales, en las cosas que hacen las plantas, en las cosas que hacen los hongos también, que es algo que no pude, digamos, poner en Fieras, pero es algo que de hecho me interesa mucho. En el caso de Flora, en el caso de las plantas, no investigué mucho precisamente porque quería que fuera como una cosa totalmente imaginaria y una cosa imposible, ¿no? La idea de que la semilla crece en la cabeza
¿no? Digamos, surgió porque yo estaba pensando que quería poner un cuento que fuese sobre plantas en Fieras de todas maneras, y dije, pues lo tenía en la cabeza, no estaba pensándolo, dije, bueno, qué cosa más literal que yo estoy pensando en esta planta, ¿no? Y tener la idea de una planta que crece en la cabeza de una forma absolutamente literal. Entonces eso fue un poco lo que, dio pie a ese cuento, que también yo creo que después ya pensándolo como yo misma, digamos, pensando en mis propias influencias, que no fueron cosas que las tenía en la cabeza cuando lo escribí, solo una de las referencias que voy a decir ahorita que sí la tenía en la cabeza, pero yo creo que el cuento tiene mucho de Amparo Dávila, ¿no? Este cuento que se llama Muerte en el bosque, que está en Tiempo destrozado, ¿no? Este hombre que se siente sobrecogido por los objetos y al final del cuento decide como simplemente salir corriendo al bosque, ¿no? Esa es una influencia creo que clara, y también otra es de Carlos Fuentes, La letanía de la orquídea, ¿no? De una persona que se levanta un día y tiene como en la parte baja de la espalda una orquídea, ¿no? Entonces tiene que como vivir su vida con una orquídea que le está saliendo del cuerpo. Yo siento que eso estaba también allí, ¿no? Como latente. No lo pensé en ese momento, pero luego como mirando dije, bueno, claro, esto estaba ahí. Y una cosa que sí dice explícitamente era que en ese cuento, al ser como el más, no sé si el más raro, pero uno de los más ambiguos, también una cosa gris, quería que tuviese ese elemento como poético al final, ¿no? Entonces ahí la inspiración para eso fue directamente Pizarnik, ¿no? En uno de los poemas que ella dice Alejandra y debajo Alejandra. Entonces esa forma de ponerlo fue, digamos, la inspiración para ese final. Y yo creo que por ahí va. Hay una tradición detrás, pero también, claro, cada escritor en tu caso, como que le va poniendo su propia impronta, ¿no? Y en Fieras se percibe, o bueno, yo lo percibo en todo caso como lector, una mayor conciencia ahí del texto, de la escritura, ¿no? En Artilugios había una galería diversa, ¿no? Sí. ¿No? Aquí hay como un tono, una voz que se mantiene, que incluso se permite un tono humorístico como en Comunión, por ejemplo, ¿no? La referencia a lo religioso. Y bueno, ahí como se sostiene y se mantiene. Y sobre todo también pues ya en lo actual, ¿no? Ajá. Claro, hay una tradición que viene de mucho tiempo, pero también ahora hay problemas que son Sí, tan de hoy. Eso del humor era lo que yo quería poner también en los Dráculas, ¿no? Por eso que los Dráculas está allí, está como el medio, porque yo sentía que, claro, como tú bien dices, Artilugios es como yo diría que es como una carta de presentación, ¿no? Y el humor transitaba por varios de los cuentos, y en este caso yo sentía que muchos de los cuentos no tenían mucho humor, no que habían cuentos como muy duros, no como Carne, que es un cuento como muy duro, muy pesado. Entonces quería que hubiese un cuento que fuese completamente humorístico, que tuviera un tono como mucho más jocoso, pero que a la vez tuviera eso que tú dices también, que tiene que ver con los problemas de la actualidad del Perú. Y esa fue un poco la idea para los Dráculas, ¿no? Esta como que es estos monstruos, ¿no? Que viven en Lima, que viven en una residencial y que tienen como una vida más o menos normal. ¿Sí? ¿No? Esa era la idea ahí. Es cierto, podría ser el cuento más peruano, más moderno, más contemporáneo, ¿no? Hay gente que vive en departamento, como haría la vida como alguien promedio, digamos, que vive en la ciudad, por cierto, ¿no? María Ángela, mira, encontré en Flora y Carne algo ahí que me llamó la atención. Claro, es cierto, Carne es mucho más oscuro. En ambos hay algunas referencias a la escritura, ¿no? Por ejemplo, en Flora dice, la página 15 me parece, me cuesta escribir, pero quiero dejar a la ciencia testimonio de tan extraño caso, ¿no? La escritura. Y en Carne, ¿no? En la página 51. Voy a cotejar de todas maneras porque mi letra es horrible, ¿no? Dice, ahora escribo esto para recordar, no porque temo olvidar lo que vi, lo que sé, eso es imposible, sino para constatar que es real, que no es un sueño, que no estoy loco. Y por encima de todo escribo por la razón por la que cualquier hombre escribiría sobre su padre, etcétera, ¿no? Ahí sigue la historia. La escritura ahí aparece como un mecanismo de control o de autocontrol del personaje, ¿no? ¿Esto afloró de manera consciente o simplemente fue funcional para la escritura del cuento? Yo creo que fue funcional en estos dos casos. La verdad es que no había reparado en ello. Pero para mí el tema de la escritura es muy importante, ¿no? Es algo que
exploro en algunos de mis otros cuentos que quizá no han salido en este libro. Siento que este libro es, también pensándolo a posteriori, a mí me sorprende que no tenga ningún cuento en el que explícitamente hablo como de manera mucho más intencional sobre la escritura, ¿no? En esos dos cuentos efectivamente es el tema del testimonio, pero no hablo directamente sobre la escritura, que es un tema que a mí me importa muchísimo, ¿no? También al ser académico, crítico literario, ¿no? También está para mí el tema de la escritura, el análisis de la escritura, el pensar sobre la escritura misma y en las posibilidades del lenguaje. Que es un tema que me interesa muchísimo, y tengo algunos otros cuentos que abordan el tema de una forma mucho más frontal, de manera mucho más directa. ¿No? En estos dos casos sí, digamos, apareció de manera natural casi, porque claro, no por estos dos casos fantásticos, está la idea de que si a alguien le comenzara a salir una flor en la cabeza, creo que querría, ¿no?, escribirlo, testimoniarlo de alguna forma. Cuando conversamos por primera vez, hacías alusión, bueno, que cuando escribías, o el primer cuento que escribiste a los 11 años, y luego tu acercamiento a la escritura, pues, claro, al no ser realista no lo consideras tal como cuentos, ¿no? La realidad, ¿no? Y mira, ahí en este cuento Carne, por ejemplo, ¿no? En la página 58 dice, ¿no? La realidad siempre es peor que la ficción, y esa realidad monstruosa se acercaba. No puedo describir lo que vi porque el lenguaje siempre falla, ¿no? Ahí aparece otra vez esa cuestión, pero claro, la relación con la realidad, ¿no? O sea, ¿suscribes también eso mismo? ¿O es más bien que la explicación que puede brindarnos la realidad sobre Yo creo un lo que poco que somos? sí, el lenguaje es un espejo imperfecto, ¿no?, de la realidad. Y creo que en eso radica precisamente el interés del lenguaje, ¿no?, en su imposibilidad de reflejar directamente la realidad, en nuestra forma de, digamos, en las palabras que uno elige para representar cierta realidad. Y en esa imposibilidad, en ese como fracaso de cierta forma, es que está como lo humano del lenguaje, ¿no? Eso es algo que a mí también me interesa mucho, la idea del error como algo inherentemente humano, pero no algo negativo, ¿no?, sino algo que da sentido, ¿no? El error me parece que tanto como en el arte, ¿no?, el error es lo que hace, de cierta forma es tu marca, ¿no? Siempre pienso en la idea en la metáfora relacionada a esto de los copistas medievales y de cómo hacemos la afiliación entre un manuscrito y otro, ¿no? Para establecer una genealogía entre un manuscrito y otro, uno busca los errores, precisamente, ¿no? Porque los errores son lo que no se puede sacar de ningún otro lado, ¿no? Si hay un error en un manuscrito y ese mismo error aparece en otro manuscrito, quiere decir que ese manuscrito uno copió al otro, ¿no? Entonces esa es la única forma de afiliar los manuscritos. Entonces ese es como el valor del error como un hecho puramente humano y que le da digamos, otro sentido y una belleza también, ¿no? Es algo que a mí también me gusta mirar cuando voy a museos y veo cuadros, me gusta mirar como los detalles, por ejemplo, las líneas de lápiz que de repente están detrás de la pintura, ¿no? Esas cosas que no están en la superficie, ¿no?, que más bien se relacionan con el fondo de la obra que se está viendo. Eso es algo que, de hecho, está mucho más claro en un cuento que no está ni en Artilugios ni en Fieras, que está en mi plaqueta que saqué antes de todo eso, que se llama Gambito de Bender, que es sobre un ajedrecista, pero que también en otro momento de la realidad es también un filólogo. Entonces, en ese momento justamente se habla de este tema del error y de la búsqueda del error. Entonces yo creo que eso es parte de, digamos, esas aristas son parte de la belleza de la exploración del lenguaje, ¿no? Si el lenguaje pudiese reflejar de alguna forma perfecta la realidad, quizá no sería el lenguaje, ¿no? Es algo como totalmente contrario a su naturaleza, creo. Me pareció muy sugerente, ¿no? Y también pensé, claro, a María Ángela Ugarelli, además de escritora, también reflexiona sobre la escritura, sobre la literatura, ¿no? Y ahí afloró, lo atrapé y lo anoté. Hablamos hace un rato sobre el loro gris, ¿no? Y es un cuento muy particular, porque ahí, como en Horacio Quiroga, los animales hablan, pero no solamente hablan, no tengo que decir mucho para no spoilear, mira, no arruinar la historia. ¿Cómo surgió ese cuento o cómo, en particular en este relato, vas afiatándolo para que tampoco se desborde? Parece muy fácil, digo entre comillas, darle voz a un animal, ¿no? Es decir, humanizarlo. Claro. Pero ¿cómo mantienes ese control de la historia, de los personajes? Sí, ese cuento de hecho fue bien interesante cómo lo escribí. Digamos, mi inspiración fue precisamente el hecho de que yo soy consumidora directa de los videos que se critican en ese cuento, ¿no? Me encanta ver videos de animales y los loros hablando, ¿no? Entonces yo he visto un montón de videos de ese
tipo del oro, el oro gris, y es increíble las cosas que puede llegar a hacer, ¿no? Es increíble realmente cómo el oro mismo puede insertar frases de manera consciente en una conversación, ¿no? Y yo creo que eso también genera cierto efecto ominoso, ¿no? Hay como cierta cosa rara cuando el oro puede llegar a interactuar con el lenguaje de una forma eficiente, ¿no? Y claro, no sabemos exactamente qué cosa es lo que está pasando en la conciencia del animal, si es que efectivamente sabe el significado de la palabra o simplemente que ese sonido da cierto resultado o que puede ser insertado en este tipo de cadena. Pero digamos, de ver ese tipo de videos fue que se me ocurrió la idea de ponerlo en una historia, ¿no? Y esa sensación de ominosidad de cuando el animal puede utilizar una herramienta tan humana como es el lenguaje. Y para darle voz, digamos, y para digamos, imaginar cómo podría ser la interioridad de esos animales, traté de que fuese lo menos humano posible, pero claro, yo soy un ser humano, ¿no? Entonces no puedo salir tampoco de mi humanidad y de las imágenes que tiene un ser humano, ¿no? Hay una parte en la que creo que es el discurso interior del búho, me parece, que habla de ángeles, y claro, un búho no podría pensar qué cosa es un ángel, no tiene sentido. Pero claro, digamos, eso es en pos de la imagen poética, ¿no? Pero claro, traté de limitar esas imágenes, digamos, lo menos posible, para que fuese una interacción, digamos, verosímil dentro, en el caso de esos animales que algunos incluso ni siquiera conocen cómo es su hábitat natural, solamente lo pueden imaginar. Solamente una pistita ahí para quienes nos están escuchando, ¿no? La dueña de este que compra el loro tiene 2 aves ahí que las tienen encerradas en una gran jaula. Es una influencer Claro, que muestra sí. al loro hablando, lo que justo estaba comentando Mariángela hace un momento, ¿no? Como te decía hace un rato, Mariángela, definitivamente en este segundo libro hay una voz mucho más segura, hay como que puede ser mucho, como se suele decir, no sé qué tanto, más orgánico, en el sentido de que hay una unidad. Aparece el humor también, está lo gótico, lo oscuro, es una mirada nueva o fresca del terror que está en cualquier lado, ¿no? Hablábamos de eso en Artilugio, en lo cotidiano, como bien planteaba también en sus cuentos Amparo Dávila, ¿no? El horror está en casa, en la familia. Acá ese es nuestro vínculo con los animales, con la naturaleza, con las semillas, con las plantas, los insectos, ¿no? Es el punto de vista desde las abejas cuando el oso está sacando la miel, ¿no? Entonces como que hay esa riqueza en los relatos. Y de todo esto, ¿cuál consideras que ha sido el aprendizaje más valioso en esta experiencia como escritora? Es una pregunta muy interesante. Yo creo que hay varias cosas, ¿no? Primero, yo siento que este libro, como bien dices, es mucho más sólido que el otro, que Artilugios, no porque sea necesariamente mejor, hay cuentos de Artilugios que todavía me gustan mucho, de hecho yo creo que todos, pero claro, es como más orgánico, tiene como más cuerpo, y eso un poco, ¿no? Primero eso, como para cómo escribir un libro que sea más orgánico y que se sienta más orgánico, que se sienta como un cuerpo, ¿no? Más que como varias cositas. Pero también, por otro lado, creo que digamos, este libro ha afianzado un poco mi relación con lo no humano, ¿no? El observar a los animales, el estar constantemente mirándolos, viendo cómo actúan, cómo interactúan entre ellos, ¿no? De hecho, también parte de la inspiración para el oro gris fue que en la pandemia yo pasé mucho tiempo observando las aves, poniendo casitas para que coman, ¿no? Y que vayan, y vi, digamos, cómo interactuaban y el nivel de inteligencia que pueden tener, ¿no? Como, digamos, un pájaro como un azulejo, por ejemplo, que es de la familia de los cuervos, va al comedero, ve una ardilla, por ejemplo, que está allí, y él solo no va a poder, ¿no? Entonces se va y trae como a 10 y luego ellos la botan y luego ya tienen todo el comedero para ellos. Entonces ese tipo de interacciones fueron un poco lo que yo pensé fue, claro, si estos animales se juntaran y pudiesen hablar entre ellos, quizá podrían, ¿no?, hacer como un cerebro humano, ¿no? Algo así, porque tienen como diferentes habilidades. Entonces la observación, ¿no?, fue también una lección que me quedó de este libro y que creo que es también lo que se ve en este último cuento, La corrección, ¿no?, el del oso precisamente, ¿no?, que está inspirado directamente en Quiroga, ¿no?, en el cuento La miel silvestre de Quiroga. Pero yo quería allí también un poco, eso es lo que decía, ¿no?, que es más orgánico también porque siento que un cuento como que responde al otro. En vez de que tuviera este tema de lo moral, ¿no?, que tiene que ver pues, en chalanización, incluso en el oro gris, que fuese un cuento completamente amoral, ¿no?, que fuera simplemente la naturaleza
siguiendo su curso, ¿no? Y fuese una, digamos, una demostración de la fuerza de la naturaleza, de como lo brutal que puede ser la naturaleza, pero que no tuviera que ver con alguien hace algo malo y es castigado, sino simplemente algo que podría suceder, ¿no? El cuento tiene un elemento fantástico también, porque este tipo de situaciones en las que un oso es comido, devorado por una marabunta gigante, es un poco complicado que vaya a suceder de esa forma. Eh, pero claro, lo que yo quería exhibir es algo que fuese verosímil y que demostrase eso, ¿no? Que demostrase estas cosas tan fuertes que existen en el mundo pequeño de los insectos, ¿no? Donde yo creo que es donde ocurren algunas cosas pues muy brutales. Quizás si pensamos en la brutalidad o en la bestialidad de los animales, pensamos en los animales grandes, pero en los animales pequeños es donde pasan cosas muy, muy interesantes, ¿no? Que a mí son cosas que todavía quiero explorar más. Gracias, María Ángela, porque me quedo con eso de la observación, ¿no? Y en los cuentos se percibe muy bien y uno como lector, pues también como se pone a pensar, claro, lo tienes tan próximos, acá muy cerca tenemos árboles o plantas, ahí hay un mundo o mundos, ¿no? En fin, cerremos pues esta charla al estilo de la página. Felizmente ya lo comentamos antes para no agarrarte por sorpresa, pero yo solamente quiero recordar a quienes no vieron el video de los 5 libros favoritos de María Ángela Ugarelli, que ella ha hecho muy buenas recomendaciones. Habló del Maestro y Margarita, Tiempo destrozado de Amparo Dávila, Crimen y Castigo, Ficciones de Borges y Los cantos de Maldoror, ¿no? Y entonces le pedí a María Ángela que nos hable de otros libros que quizás no sean estos favoritos, porque en ese top estaba el Maestro y Margarita, pero que también sean significativos. Sí, quería hacer unas recomendaciones, ¿no? Para que puedan acceder a estos libros, que digamos, he pensado en estos, que también son o son muy importantes para mí, muy influyentes, o son recomendaciones que yo creo que deberían buscar, ¿no? El primero va por ese lado, es un libro que se llama Contigüidad de los cadáveres, de Helen Garnica, ¿no? Que lo acaba de sacar Editorial Pandemonium, que es un rescate muy importante de autores del siglo XIX, en el periodo de entre siglos precisamente, ¿no? Y me parece que el trabajo que hace Helen es sumamente importante, sumamente valioso, y creo que deberían chequearlo. Por otro lado, ya digamos en cosas más clásicas, que no puedo evitarlo, a mí me gustan mucho las cosas bien clásicas del siglo XX, está Felisberto Hernández, y Con nadie encendía las lámparas, ¿no? Su sensibilidad, la sensibilidad de Felisberto para mí es como muy, muy importante y ha sido muy influyente, ¿no? Porque es algo que no es el fantástico de Cortázar, tampoco es un fantástico tradicional, no es el fantástico de Quiroga o de Lugones, es una sensibilidad muy especial la que tiene Felisberto. Como muy onírica, pero a la vez con una dulzura que otros autores me parece que no tienen. Entonces yo creo que vale mucho la pena Nadie encendía las lámparas de Felisberto Hernández, que es algo que a mí me inspira mucho leer esos cuentos. Por otro lado, también en libros que son antiguos o que no son tan recientes, está un libro de Vallejo, pero no los clásicos, no voy a decir Trilce o Los Heraldos, porque, o sea, por demás, sino Escalas, libro de cuentos de Vallejo. Que, claro, uno puede decir, Vallejo pues es poeta más que nada, no es narrador. Y sí, efectivamente, digamos, en términos de calidad, quizás sus poemas exhiben toda la potencia que Vallejo tenía, pero en sus cuentos también hay cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que es muy recomendable también leerlos y ver cómo estos cuentos interactúan con algunas cosas de Trilce, cómo expanden algunos temas de Trilce. Es muy interesante también ver lo propio gótico que tiene Vallejo también en algunos de sus cuentos, especialmente en los de Escalas. Y también hablando de cosas que no son tan nuevas, quería recomendar un libro que yo leí este año por primera vez, que es Rosa Cuchillo, de Oscar Colchado. Me parece un libro fascinante, muy fascinante, que tiene que ver con la mitología andina, que relaciona la mitología andina al periodo del conflicto armado. Me parece que es una exhibición magistral de cómo trabajar ese tipo de temas con una visión, digamos, no mimética, también legendaria, mítica, pero una obra maestra realmente me parece, Rosa Cuchillo. Y para cerrar, quería terminar con otro también de una contemporánea mía, que es también publicada por Hipatia Ediciones, una reedición de un libro de Miluska Benavides que se llama La Casa Espiritual, que es un libro de cuentos que son excelentes, excelentes. Tiene algunos toques de cuentos fantásticos, pero todos los cuentos son muy, muy recomendados, y pues Miluska ya también ha sido reconocida por la revista Granta también como una de las voces más importantes de Latinoamérica. Entonces me parece que es muy importante que puedan conseguir ese libro y leerlo. Muchísimas gracias, María Ángela, por las recomendaciones. Felicitaciones nuevamente por Fieras, aquí está la portada.
no nos hemos detenido, quizás cuando acabe esta charla hablaremos sobre las ilustraciones y cómo es el proceso, pero ahí está, también autora e ilustradora, Hipatia Ediciones, y el libro se presentó ya en la Feria del Libro de Lima y está ya en librerías. Ya buen rato, también se puede pedir por la web de Hipatia. Sí, hipatiaedición.com. Gracias María Ángela y gracias también a ustedes.